Hola, mi nombre es Ana Paola Camarillo Oralde y hoy les voy a presentar el tema de métodos para resolver el tráfico jurídico internacional. Bueno, el primer, el primer antecedente que se tiene es en Grecia, por el cual se denominaba uno como conflicto legislativo, pero después tomó el nombre de sistema conflictual tradicional. El segundo se llamó Ley Genérica de Conflicto de Competencia Judicial, pero hasta ahí se quedaron. Ya hablando más del tema, ya propiamente son 7 los métodos que se tienen, pero el primero es el sistema conflictual tradicional. Mediante este método se intenta resolver de una manera más directa un problema derivado del tráfico jurídico internacional con la aplicación de una norma judicial que le dé una respuesta directa. Romero del Prado, un profesor argentino, hace notar en términos generales que son las normas de un sistema que rigen directamente ciertas conductas, pero existe un tipo de ellas cuya función es distinta, ya que rigen de manera indirecta dichas conductas. Y aquí se nota un ejemplo cuando son las normas procesales. Estas indican quiénes pueden conocer de este caso, o sea, el tipo de juez, quiénes pueden ser los aplicadores del derecho, cuál es el proceso a seguir tal cual, y también hace precisar jurídicamente la situación, aparte de una sentencia. Esto sería como un ejemplo. Este método tiene 3 principios básicos, el cual el primero es que es un conjunto de normas con objeto específico. El segundo es que en qué casos opera este conjunto de normas y ya tal cual es como opera. En conclusión, tenemos que forman un conjunto distinto del resto de las normas jurídicas del sistema, por lo que provoca que se recurra a otra norma. El segundo método son las normas de aplicación inmediata. Por lo tanto, tenemos que mediante este método se intenta resolver de manera directa un problema derivado de un tráfico jurídico internacional. Y aquí va a haber algo que hay que notar, y es que la mayoría va a empezar igual. Con lo que les acabo de mencionar, van a empezar prácticamente por esta parte de los métodos. Donde se va a notar la distinción es más adelante. Bueno, con la aplicación de ciertas normas del sistema que por su naturaleza excluyen cualquier otro tipo de recurso. Aquí está como la diferencia de esta parte. Un autor que, aquí les voy a poner porque no sé muy bien cómo se pronuncia, fue de los primeros en determinar este tipo de normas, que llamó normas internas, espacialmente condicionadas, las cuales diferencia de las normas o reglas conflictuales, pues el contenido de las primeras será suficiente para que en condiciones definidas deban ser aplicadas por los tribunales locales como cuestión de orden público, sin tener en cuenta, de acuerdo con las reglas sobre conflicto de leyes, el contrato se halla de otro modo regulado por una ley extranjera. Este método tiene 4 elementos básicos, y el primero es que se trata de un conjunto de normas del sistema diferentes de las conflictuales. El segundo, por su contenido y en ciertas circunstancias, son aplicables por tribunales de manera directa. El tercero es que se les considera cuestión de orden público. Y cuarto y último es que ante la presencia de este tipo de normas no cabe otro recurso sino el de su aplicación inmediata. Hablando de otra parte, ya como en conclusión, es que estas se diferencian tanto por su contenido como por su aplicación de las normas o reglas conflictuales. Tal contenido y su forma de aplicación permite que los tribunales locales las apliquen de manera directa. El tercer método son las normas materiales, y mediante este método se intenta resolver de una manera directa un problema derivado de un tráfico jurídico internacional
con la aplicación de ciertas normas del sistema que por su naturaleza tienen vocación internacional con exclusión de cualquier otro recurso. El medio técnico escogido por un Estado para resolver una cuestión en la especie relativa a la reglamentación de las relaciones internacionales puede ser de hecho y tiene una influencia cierta sobre la naturaleza y la función que se utiliza. En efecto, en presencia de esta situación con elementos extranacionales, los legisladores estatales determinan el derecho aplicable y si ellos consideran que su derecho material o nacional no debe intervenir, indica el derecho extranjero a que deba de recurrirse. O sea que aquí ya se hace más puntuación sobre un derecho extranjero y que si no lo cubre el nacional, éste lo debe de hacer. De aquí se desprenden tres conceptos básicos. El primero es que existe la posibilidad legislativa nacional para resolver cuestiones derivadas del tráfico jurídico internacional. El segundo es que el medio que se ha de utilizar guarda relación con la naturaleza de la norma correspondiente y en un primer recurso podrá ser derecho material nacional y seguidamente podrá recurrirse a una norma de conflicto. El cuarto método son las normas materiales, los cuales es un procedimiento por el cual de manera directa se trata de resolver un problema derivado del tráfico jurídico internacional con la aplicación del derecho material nacional y de no ser posible de este modo atendiendo a las normas de conflicto. Asimismo, se trata de un método complementario en la medida en que es reducido el número de tipo de normas en el sistema. Aquí está la distinción de este método y es que se reducen el número de este tipo de normas en el sistema. Hablando del método número 5, tenemos la lex mercatoria, la cual se trata de reglas que las partes hacen suyas en una relación jurídica y por lo tanto las convierten en obligatorias entre ellas, o bien estas reglas son aceptadas por organizaciones de comerciantes o de prestadores de servicio y las hacen obligatorias entre sus afiliados. Aquí podemos denotar varias distinciones con los otros métodos y es que aquí se habla de comerciantes y de cómo estos se van subordinando a un tipo de normas por el hecho de estar afiliados en una cierta comunidad, por así decirlo. Hablo de comunidad por la unión, no por tal cual el hecho de que sean una comunidad. Bueno, en otras palabras, se trata de un método elaborado por los comerciantes. Aquí pues, distinción comerciantes, para atender sus propias necesidades en las traslaciones que desbordan las fronteras nacionales, o sea, las extranjeras. Aquí hablamos de tres elementos básicos, y es que el primero es que debe ser una agrupación de comerciantes de la misma actividad. Como segundo elemento, tenemos la adopción de usos y costumbres comunes e internacionales. Se refiere a la adopción de usos y costumbres comunes que hacen que cualquier comerciante que quiera formar parte de este tipo tengan una determinada actividad y tengan que aceptar las reglas previas acordadas y al hacerlo estas reglas se convertirán en obligatorias entre las partes. Y la tercera son las manifestaciones de origen estatal. Como sexto método tenemos el derecho uniforme. Mediante este método, a través de normas de método sustantivo comunes establecidos por un tratado o acuerdo internacional, se regulan las relaciones jurídicas que los particulares desarrollan entre los estados. Así, el derecho uniforme o derecho sustantivo en el nivel internacional es un método complementario e importante para la solución de problemas
que presenten el tráfico jurídico internacional. Y aquí tenemos la parte que hace la distinción de este método, que es complementario. O sea, este método es complementario y ahorita les voy a explicar por qué lo es. Además, es uno de los métodos por el cual el juez nacional recurre para encontrar disposiciones de derecho sustantivo que pueden ayudarle a resolver las cuestiones que se plantean, las transiciones comerciales e internacionales. Y ejemplo, les voy a dar un ejemplo de este método y está en el artículo 15 de la Convención de las Naciones sobre los contratos de compra-venta internacional de mercadería. La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario. Esa es la primera parte. La segunda es que la oferta, aun cuando sea irrevocable, podrá ser retirada si el retiro llega a su destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta, y se trata de una norma internacional que establece cómo debe regular la oferta de mercaderías en el ámbito internacional y será obligatoria a menos que las partes pacten en contrario. Si los países en donde oferente y ofertante tienen su residencia o establecimiento han ratificado dicha convención. Ahora les voy a exponer el último método, que es el número 7, y es el conflicto de competencia judicial. Este método intenta determinar directamente la competencia de un juez o un tribunal frente a un problema derivado del tráfico jurídico internacional con la aplicación de normas nacionales. Y aquí está lo que distingue a este método de los otros, que aquí trata de hacer la distinción del juez o tribunal frente a este tipo de problemas. Y tenemos que los elementos que nos ayudan a comprender un poco de este método es el concepto que la doctrina denomina como conflicto de competencia judicial o conflicto de jurisdicciones. Y bueno, la primera parte es que existen ciertos problemas derivados del tráfico jurídico internacional que implican cualquiera de estos tres supuestos, que el primero es determinar qué juez o tribunal conocerá del problema, y siento que en una parte procesal o en cualquiera es importante saber si es competente o no. La segunda es establecer qué ley se aplicará y precisar qué criterio se adoptará respecto al reconocimiento o la ejecución de una sentencia extranjera. 2. Para el conocimiento de dichos problemas, los tribunales o jueces nacionales deben decidir en primer término acerca de su competencia, decisión en qué modo se tomará esta resolución conforme a las normas procesales nacionales. Y el tercero es esta manera de proceder se diferencia de las técnicas señaladas en la medida en que se inicia por la detención o determinación de la competencia y no de la norma jurídica aplicable al fondo del problema. En conclusión, tenemos que este método de conflictos de competencia judicial es un procedimiento mediante el cual de manera directa se trata de establecer la competencia de los jueces o de los tribunales para el conocimiento y la solución de un problema derivado del tráfico jurídico internacional, o bien conocer en qué casos y en qué circunstancias un juez o tribunal es competente para otorgarle reconocimiento y en su caso una ejecución o una sentencia dictada por un juez distinto. Podemos ver que cada método tiene su parte, cada método tiene su distinción. Si bien algunos inician prácticamente igual, se va desglosando un poco sobre qué va a conocer cada método. Y bueno, estos son los
7 métodos. El libro se los voy a dejar al final, la referencia que utilicé. Así que eso sería todo. Gracias.